¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Saizen Chaos. Hoy os vamos a presentar una nueva sección. Se trata de jugar a Go. El Go es un juego de estrategia como el ajedrez. Es un juego oriental de más de 4000 años de antigüedad. ¿Qué diferencias hay entre el Go y el ajedrez? Pues sencillamente que el ajedrez son 64 casillas y el Go podríamos decir que son 361 casillas. ¿Eso qué significa? Que en el ajedrez solo hay una zona de combate, que es el tablero, mientras que con el Go hay 9 zonas de combates, que serían las 4 esquinas, los 4 laterales y el centro. Aquí os voy a enseñar lo que sería un tablero oficial de Go. Cuando digo 361 casillas, en realidad estoy mintiendo, porque no se juega aquí, sino que se juega en la intersección. ¿De acuerdo? Entonces, todas las intersecciones es donde se juega, ¿de acuerdo? Y entonces os explicaremos las reglas básicas, que estas reglas básicas en 10 minutos se aprende y se tarda toda una vida en perfeccionar. Es decir, la gracia del Go es que es muy fácil de explicar, pero muy largo de poder realmente tener un nivel aceptable de Go. Se acaban de caer las fichas blancas, ¿de acuerdo? Se siguen cayendo. Son fichas que estas son de cristal, pero las buenas son de concha blanca. Entonces son más o menos 200 fichas blancas y 200 fichas negras. Ahora os voy a enseñar las negras que también son de cristal, pero las buenas son de pizarra negra, ¿de acuerdo? Entonces esto va con un bol y aquí estamos. Entonces lo que os comentaba de las zonas de combate sería una esquina, otra y otra. Ahí son zonas de combate muy bien situadas, o sea, en la región de cada esquina. A medida que va transcurriendo la partida, se va llenando los 4 laterales, y al final de toda la partida se llena el centro, cuando todos los grupos, porque se trata de hacer grupos, cuando todos los grupos están imbricados en mitad de la partida. Y nada más. Solo deciros que el jugador blanco es el que tiene más experiencia porque tiene conocimiento, tiene la luz, y el jugador negro es el que tiene menos experiencia porque tiene que aprender en la oscuridad, por falta de conocimiento, aprender a jugar a Go. Espero que os guste mucho. Bienvenidos a la sección de Go. El Go es una escuela de amigos.